Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Venerable maestra, muchas gracias. Venerable maestra de esta respetable logia Mar del Luz número 6, muchas gracias por recibirme y por darme la oportunidad de compartir con ustedes un poco esta charla. Gracias a todas las integrantes de la logia que se encuentran presentes, a las integrantes de la institución que han venido de distintas provincias y países, porque también nos acompaña la querida hermana desde el Valle de Asunción. Y gracias a ustedes, a todos y a cada uno de ustedes, a nuestros familiares, amigos, hermanos y al público en general, porque están acá para dedicarnos su tiempo, que es el único recurso finito, renovable, y que para colmo yo cometí el error de decir que era a las 19 horas y era a las 19:30. Así que aprovecho y les pido disculpas por haberme adelantado esta mañana en la pequeña entrevista que nos hicieron de Canal 10. Dicho todo esto, vamos a hablar un poco del rol de la mujer en la masonería, un poco de nuestra historia y un poco de nuestro futuro. En primer lugar, no soy historiadora y aparte me parece de que contar la historia de la masonería con minuciosos detalles de fechas y demás puede ser muy interesante para alguien que se dedica a eso. Pero entiendo de que lo más importante es que puedan conocer un poco cómo nace la masonería femenina, de qué se trata la masonería y que lo podamos hacer de una manera afable y que después, bueno, ustedes si tienen algún interrogante, alguna pregunta, la podamos salvar. La masonería nace hace un montón de años, tiene más de 307 años como hoy la conocemos. Pero su fundamento, sus antecedentes, sus orígenes datan de mucho tiempo atrás de ese 1717. Y está en las canteras de los picapedreros. En esas canteras se comenzó a conformar lo que van a ser los orígenes y los fundamentos de la institución. Y como hoy la conocemos, nace en un momento determinado en Inglaterra con la instalación de la Gran Logia Unida de Inglaterra en el 1717. Y allí se determina quiénes podían ser parte de la institución y quiénes no. Y como los contextos históricos y los acontecimientos sociales, políticos, ideológicos siempre imbrincan a las sociedades, la masonería no estuvo exenta del rol o del lugar que se le asignaba a la mujer en aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos nosotras solo teníamos permitido la posibilidad de poder desarrollarnos en nuestros hogares. Casi el gineceo era la única regla que existía en la mayor parte de las geografías. No siempre fue así, tampoco era tan severo en todas las geografías. Pero lo más importante es que en esa conformación se determina que las mujeres no iban a ser parte. Y se toma un montón de antecedentes de todos estos años que yo les estoy contando, que están en un montón de manuscritos, el manuscrito de Yor, el de Cott, el de Wilson. Y en estos manuscritos figuraba que las hermanas y los hermanos debían trabajar cumpliendo con las reglas del oficio, que las maestras y los maestros debían cobrar en igualdad en función de la tarea que hacían. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que los propios antecedentes y preceptos que dan base y que sostienen la creación de esa institución y que para conocimiento de muchos de ustedes están vigentes, nos dejaba afuera a las mujeres. Y pasó que no fue la igualdad masónica la que primó a la hora de la conformación de la Gran Logia. Atravesó a toda la comunidad masónica la incidencia o la mirada ideológica que había sobre la mujer. Dicho esto, la masonería como institución es una institución que se dedica a la búsqueda de la verdad, al progreso espiritual laico, al progreso intelectual, moral de sus individuos, pero con compromiso social y ciudadano. Y yo creo que les acabo de decir, entiendo de que no tiene ningún tipo de restricción para persona alguna. Y entonces las mujeres quedaron fuera.
Y frente a una decisión arbitraria, inexorablemente va a surgir un reclamo, porque la desigualdad genera la necesidad de ir en búsqueda de los equilibrios. Y entonces las mujeres empezaron a bregar y empezaron a demandar ingresar a la masonería. Ustedes imagínense, estamos hablando del 1717 y unos años antes, en el 1600 y pico, 1680, se preguntaban algunos qué hacer con las mujeres que trabajaban que ya no podían ser denominadas mujeres. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Francia. Y hubieron algunas que fueron bastante más osadas y que no se quedaron con esta batalla ideológica de reclamar simplemente, sino que se atrevieron a militar la idea, a salir en defensa de esa idea, a divulgarla, a convencer, a persuadir. Y hay una francesa, laica, periodista, que es Marie Dresmer, que logra en un momento ser iniciada. Y recién el mismo ritual que se leyó acá hablaba de que la masonería es iniciática. Y si no me preguntan después qué es lo de eso de iniciático, estamos en un problema, porque a todo el mundo le genera un montón de interrogantes. Y como es iniciática, se le da al alma del ser humano. Y el alma del ser humano no tiene género, no tiene edad, no tiene nacionalidad, no tiene clases sociales, no tiene niveles académicos, ni culturales. Dicho esto, esta mujer que logra ser iniciada es expulsada y a la logia de la inicia, que era una logia francesa, los pensadores de Pequet, si no recuerdo, también los expulsan a varios de ellos. Y se genera un gran debate en la masonería masculina de por qué no las mujeres. Pero aquel hecho histórico genera un antes y un después, algo que ya nunca más iba a ser lo mismo que antes. Porque como es iniciática y nadie le puede quitar el proceso iniciático al alma de un ser humano, esta mujer ya era una iniciada. Y esto genera un gran debate y surge por primera vez un espacio para que las subjetividades femeninas puedan empezar a participar, que se llama la obediencia masónica mixta, el derecho internacional, el derecho humano internacional. Esa obediencia que es francesa le permite a las mujeres poder participar. Este proceso, porque es un proceso, la masonería no hace un reconocimiento de papeles ni de clases sociales, hace un reconocimiento al trabajo individual, personal de cada uno de sus integrantes en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de fortalecerse en virtudes y valores, en tratar de ser esa mejor versión que todos tenemos, pero no predicarla, sino honrarla con acciones. Entonces, estos procesos iniciáticos hacen que las mujeres empiecen a tener cada vez más participación. Y estamos hablando de que todo este proceso se da en Francia, y en Inglaterra teníamos esa disposición de no autorización para las mujeres. Ahora no se crean que las mujeres inglesas se quedaron también muy quietitas y no hicieron nada. Y muchas mujeres empezaron a plantear por qué no. Y en este por qué no se plantearon qué hacer con las mujeres, todas las logias que dependían. Y se generó algo así como un híbrido que se denominaron las logias de adopción, donde se les permitía a las mujeres ingresar bajo la tutela de un varón. Porque recordemos que nosotras éramos minusválidas, éramos sujetos imperfectos, incompletos, que había que cuidarnos, protegernos, guardarnos y limitarnos. Porque también todo eso traía aparejada la limitación, inexorablemente. Entonces empezaron a existir también mujeres que se iniciaban en estas logias de adopción, y en este proceso que se va dando, como la iniciación es personal, se da al ser interno de cada individuo, 7 integrantes iniciados que llevan a un proceso y que logran alcanzar determinados grados, que en nuestros casos, si ustedes lo googlean, saben que son 3, aprendizas, compañeras y maestras, pueden conformar una logia. Y todo este proceso se va dando durante un montón de años, les hablo más de 100 años. Recién en 1952
la Gran Logia de Francia, que fue ese primer lugar donde se nos reconoció, autoriza a que los talleres femeninos que existieran armaran la primera Gran Logia de mujeres. Estamos hablando de 1952. Y a partir de allí, las mujeres de Francia conforman lo que se denominó una logia itinerante, Rosa de los Vientos, y empiezan a llevar la masonería femenina a Bélgica, que es el segundo país donde tiene una gran aceptación, a Marruecos, a España, Italia, Alemania. ¿Y qué pasaba en América? Y en América pasaba algo similar, porque los acontecimientos históricos se dan en todas las geografías y porque hay ciclos que se cumplen en todos los espacios. En América es México con alma mexicana, y a partir de 1930 cómo empieza este proceso. Un proceso que se va dando no como logias de adopción, sino como reconocimiento de una obediencia masculina, así como hicieron los franceses, para que existan las mujeres. Y a partir de allí, el reconocimiento a Chile, a la Gran Logia Femenina de Chile, que pasa a ser la promotora y la fundadora de casi todas las logias de América del Sur. De allí viene la Gran Logia Femenina de Argentina, la Gran Logia Femenina de Uruguay, la Gran Logia Femenina de Bolivia, los talleres que se están conformando en Perú. Y las mujeres argentinas tampoco estuvieron excluidas de estos procesos. Es en la década del 90 donde mujeres de alguna manera cercanas a la masonería, que trabajaban en el palacio masónico, en la biblioteca, y que se dedicaban fundamentalmente al desarrollo cultural, literario y también a la filantropía, se plantean por qué no podían ser iniciadas. Y empiezan este proceso, lo empiezan por Francia y por Inglaterra. En Inglaterra le dicen, en realidad no tenemos problemas, pero lo ideal sería que no vinieran por acá, porque nosotras existimos, pero evitamos confrontar. Y las francesas le dicen, ningún problema, pero tienen que viajar a Francia. Y vivimos en la Argentina, y con la falta de seguridad que a veces tenemos jurídica y mucho más económica, era casi misión imposible. Y ellas, las mismas mujeres de Francia, les dicen ¿por qué no por Chile? Y allí un grupo de mujeres de Cava comienza a ir a Chile. Ellas también cruzaron los Andes de otra manera, para otra finalidad, con otro objetivo, con el ir en búsqueda de poder trabajar ese desarrollo espiritual laico, ese perfeccionamiento intelectual, esa búsqueda de ser mejores. Y empiezan a transitar por la institución, en donde transitamos por un montón de saberes, nos nutrimos de un montón de saberes, y viajan, van y vienen, y reciben cassette, y estudian con cassette. Los que ya tienen varios años como yo, y ya tengan ganas como yo, saben que era la forma. No existía internet en esa época, el mail tampoco. Y de esas mujeres todavía, en la Gran Logia Femenina de Argentina, nos acompañan dos. Esta historia que yo les cuento, y que tiene que ver con la historia nuestra, con la que tiene que ver con nuestros orígenes, también estuvo de alguna manera intervenida por qué iba pasando en las sociedades, en las geografías con las mujeres. Y las mujeres, en búsqueda de poder alcanzar igualdad de derechos, batallaron infinitamente, y de así surgieron todos los feminismos. Hoy bastante estigmatizados también como conceptos, porque hemos perdido el foco de qué eran los movimientos feministas. Y los movimientos feministas eran movimientos en búsqueda de la igualdad, movimientos que en realidad lo que buscaban era romper con la jerarquía existente y que no permitiera la gran posibilidad de que nosotras pudiéramos tener igualdad de oportunidades, porque es la igualdad de oportunidades, es el derecho a la accesibilidad, lo que permite y da la posibilidad de poder ensamblarnos a la par en los distintos ámbitos políticos, económicos, culturales, sociales. Y este proceso en el que transitamos estos años, de trabajar muy en lo doméstico, de trabajar después en la salud, de trabajar en la educación, de
en el mundo en el que se abren a los mercados laborales, de trabajar en las empresas o en las fábricas textiles, fue permitiendo que fuéramos ingresando a las universidades, no con las puertas abiertas a los codazos y empujándolas nosotras. Y entonces las mujeres se han ido ganando un terreno que es indiscutible y que hoy tenemos que poder trabajar para sostenerlo, para incrementarlo y para seguirlo dignificando. En la República Argentina somos el 53% del padrón. De 100 varones, 107 somos mujeres. Estamos inmersas en las actividades económicas, sindicales, políticas, culturales, sociales, educativas, y estamos en búsqueda de ese reconocimiento a un proceso de participación en la toma de las decisiones en lo público y en lo privado, porque es la única forma de tener unas sociedades justas, equilibradas, equitativas, con la verdadera, con el verdadero ensamblaje en pie de igualdad de las mujeres. Entonces, el rol de la mujer siempre fue importante, porque era parte de las sociedades. Pero hoy, en la actualidad y sobre todo en nuestro país, es un rol que debemos levantar con orgullo y que debemos fortalecerlo, porque somos las constructoras y las tejedoras del tejido social. En nuestras familias, las que decidieron o decidimos ser madres y tener hijos, casadas o no casadas, somos las que contribuimos a la formación de ellos. Pero también contribuimos a la formación y a la entrega de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestros saberes, de nuestras características. Si hay algo que tenemos las mujeres es que somos resilientes, que tenemos voluntad, que tenemos fuerza y capacidad de poder trabajar incansablemente, que somos multitasking, que podemos hacer 20.000 cosas a la vez. Entonces, el papel y el rol de la mujer es relevante y es clave para poder tener una sociedad equilibrada, una sociedad justa, una sociedad que esté y que reconozca la igualdad de oportunidades. No quiero aburrirlos mucho y seguramente ustedes tendrán muchas más preguntas para hacerme, pero la importancia de nosotras poder existir como institución es la importancia de reconocer que nuestro espacio es el único espacio que garantiza la formación de librepensadoras, que garantiza el respeto a la libertad absoluta de conciencia, que pone en valor la tolerancia y los puntos de unión por sobre cualquier diferencia, que va en búsqueda y en pos de la concordia nacional siempre, que levanta las banderas de la democracia y sostiene los principios republicanos bajo todo tipo de situación que se presente. Esta institución que yo hoy tengo el honor de representar es un espacio potencial para el empoderamiento del ser humano, no solamente de las mujeres. Poder conocer cuáles son nuestras potencialidades, desarrollarlas y vivir en plenitud, en espacios seguros, en espacios que dignifiquen al ser humano, es la gran tarea que tiene la masonería. Y entonces, para nosotras, todos los derechos de género son derechos humanos. Eso para nosotras es indiscutible y es una bandera que no vamos a dejar de levantar. En nuestras filas hay mujeres de distintas edades, de distintas profesiones, de distintas creencias políticas, ideológicas, religiosas. Las hay con un montón de posgrados, y las hay amas de casas, y las hay albañiles, y las hay remiseras, y las hay, y esperemos que sigan habiendo muchas más. Las hay más ortodoxas, y las hay jóvenes, tatuadas, y con los cabellos maravillosamente de colores, porque aprendemos y sabemos que el potencial que todas y cada una tiene es la sabiduría que yace en ella, y que todas tenemos algo para aprender, y todas tenemos algo para enseñar. Bueno,
Estoy abierta a lo que quieran consultar, para no aburrirlos, pero espero sinceramente que puedan preguntar todo aquello que quieran y yo podérselos contestar. Sea breve a las preguntas que ustedes quieran hacerle a la disertante. No me digan que no me quieren preguntar, eso es somos iniciales, porque no me la creen. Sí. Te escucho, perdón. Quería consultársela encima cuántas logias hay en la Argentina actualmente y si tienen el número de integrantes en la Argentina. Sí, ningún problema. Es una pregunta bastante masculina. Todo lo que quieren es actividades, más allá de eso no tengo problema. Nosotros trabajamos más desde el bienestar. Hay más de 4.000 mujeres iniciadas en el marco de las distintos espacios de la Gran Logia Femenina de Argentina y tenemos en este momento 31 talleres entre talleres o logias en la jurisdicción de la Nación Argentina y de la hermana República del Paraguay, porque en este proceso de poder difundir la masonería y de poder llevar la masonería a distintas regiones, así como nosotras recibimos todo ese andamiaje de transferencia de las integrantes de Chile, las queridas hermanas del Paraguay hoy lo reciben de la República Argentina y vamos a tener el honor de instalar la Gran Logia Femenina del Paraguay el 16 de agosto. Ellas a partir de allí van a ser soberanas, autónomas, libres. Cuando yo le hablo de las mujeres que yo sé que han sido iniciadas dentro del marco de la Gran Logia Femenina Argentina. Hay muchas más, porque muchas más pertenecen al derecho humano, que es este otro espacio que sigue existiendo, y también hay algunas otras, nosotros les llamamos obediencias o grandes logias, que también son vistas en el país. Así que hay muchas más mujeres de las que yo refiero iniciadas en el país. Perdón. Bien. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Es una pregunta que normalmente sucede con las tenidas blancas cuando se organiza la masonería masculina. ¿Qué sucede con dejar afuera a la mitad del género humano en esta comunidad? O sea, habla usted de alma que no tiene sexo, de un trabajo colectivo. ¿Cómo se sobrelleva la expresión? ¿Hay un ruptura adentro o cuál es el fundamento? El fundamento sigue siendo que muchas logias que dependen de la Gran Logia Unida de Inglaterra tienen esta prohibición vigente. Es un debate que se tienen que dar las masculinidades que pertenecen a esos espacios, no es un debate que nos competa a nosotras. Para nosotras la masonería como enseñanza, como escuela iniciática, formadora, filosófica, filantrópica y progresista es una posibilidad y no necesitamos de ese reconocimiento porque lo tenemos por nuestras propias por nuestras propias normas y por la transmisión que nos han legado las grandes logias. Run Run no existe, porque creo que no somos tan pocas ni son tantos los que están en contra de la masonería femenina. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo entiendo de que muchos de los integrantes de la masonería masculina no solamente nos acompañan, nos abren las puertas de los templos, sino que también se plantean, se cuestionan cómo llegar a producir esa metamorfosis que tienen que producirla ellos. Y no lo hay porque de hecho si ustedes escuchan un poco de lo que yo hablo o escuchan al ingeniero Pablo Lázaro, que yo suelo decir que es mi coequiper en Libres y Aceptados Masones, que son las dos grandes instituciones que tienen la mayor membresía y prestigio en el país, trabajamos juntos y de hecho vamos a tenidas blancas juntos. Lo único que hacemos en esos espacios es no la protocolización, es decir, yo no me atavío y él tampoco, y él se podría ataviar, porque él está en su casa cuando vamos a esas tenidas.
y sin embargo me invita para que yo pueda hablar de masonería femenina. Y nosotros lo invitamos, lo que pasa es que él no puede, porque ese debate y esos cambios, los cambios culturales son lentos, son muy lentos. Entonces son procesos que se están dando entre ellos. Puertas Afuera trabajamos y hacemos un montón de actividades juntos, obviamente con las diferencias que existen. Nosotros tenemos 23 años de vida institucional vamos a tener, y ellos tienen 160. Tienen mucha más membresía, mucha más historia. De hecho, estos templos son de ellos, no son nuestros. Y si existiera y estuviese totalmente vedada y fuera binaria y bizantina la posición de varones con la masonería, de los varones de la masonería masculina, no estaríamos acá. Así que bueno, creo esto, que es tiempo. Que es tiempo, y ese tiempo de reconocimiento se va a dar sin lugar a dudas. Porque como las leyes, yo como que vengo del mundo del derecho, las leyes siempre nacen tarde. Y siempre dejan a alguien afuera, porque siempre están después de los procesos y de los cambios sociales. Entonces cuando nos sentamos a escribir, se está produciendo otra cosa distinta. Entonces desde ese lugar, yo creo que en algún momento no van a existir ningún tipo de impedimentos para que podamos realizar algunos trabajos puertas adentro juntos. Puertas afuera hoy los realizamos. Presentamos proyectos de leyes, hacemos difusión de la institución, la noche de los museos se encuentra juntos. De hecho, si algunos de ustedes han venido acá a Mar del Plata, es más, de hecho yo reconozco que la comunidad marplatense de la masonería es la más unida del país. Han sido ejemplo de unión entre la masonería masculina y la masonería femenina. En mi provincia no me pasó, le cuento. En mi provincia hubo bastante reticencia para que empezáramos a funcionar. No nos prestaban los templos, nos lo alquilaban a regañadientes. Pero bueno, son tiempos y son procesos. Así que bueno, creo que seguramente muchos de ustedes verán lo que quizás yo ya no vaya a ver, que esto se va a dar inexorablemente. Tampoco sé si es la mixticidad la solución, tampoco sé si pasa por ahí, porque no está mal plantearse espacios soberanos, autónomos, que tienen un perfil y que pueden después trabajar juntos en otro montón de cosas. Y esto no nos separa, esto nos puede llegar a unir profundamente en las cuestiones esenciales. No sé si le respondí, aunque yo creo que sí. Allí hay otra pregunta. Sí. Yo quería preguntar, porque la masonería dejó de ser secreta para ser discreta, y quería saber si hubo como algún hecho en particular que hiciera que la masonería se empezara a abrir un poco, o sea, que dejara de ser un secreto. La masonería es una institución que es discreta. De hecho, estamos en una reunión blanca en donde hay público que no pertenece a la institución y me están preguntando y estoy contestando abiertamente. Es una institución que es discreta, pero que siempre se ve empobrecida o afectada cuando existen regímenes totalitarios o autoritarios. Mengua la posibilidad de la participación y siempre florece, se acrecenta en los procesos democráticos. Y esto creo que no es un dato menor, porque cuando se interrumpe el Estado de Derecho, cuando existe un avasallamiento al orden constitucional, no tenés garantías. Y la verdad es que los poderes del Estado se ven intervenidos y afectados por esta falta de garantías. El único poder que queda vigente es el Poder Judicial, y yo me preguntaría por qué no pueden honrar la democracia en esos casos, ¿no? Algunos magistrados. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces creo que esto inexorablemente se da por una cuestión de resguardo. Cuando vos no tenés garantías y a vos te persiguen y corres riesgos de perder el trabajo, de perder la vida, como pasó en distintos países con regímenes autoritarios. Franco indiscutiblemente salió a perseguir a la masonería.
Y cuando Hitler se llevaba y mataba a los judíos, también mataba a masones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el masón genera escozor, porque no es un libre pensador, no está sujeto a ninguna autoridad, a ningún dogma, tiene su propia escala de valores, tiene honra a su propio libre pensamiento. Entonces no lo puedes doblegar, no lo puedes rotular, no lo puedes encasillar. ¿Y a quién le gusta? Si vivimos en sociedades y en tiempos complejos, donde todo el mundo debe tener precio, lo tengo que poder clasificar, que tiene que tener redes, lo tengo que poder individualizar, tiene que ser peronista radical, de Boca, de River, digo, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a hacer? ¿Cómo no te voy a poder cuantificar en un espacio? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Yo entré en la masonería, cuando entré tenía 18 años, era la época del proceso. No se realizaban las reuniones en los mismos días, en los mismos horarios, y todos teníamos nombres simbólicos. Y en los registros de los libros no quedaba todo velado para que la gente no supiera si los encontraba, qué era lo que pasaba. Entonces, y vos me preguntás, ¿y por qué? Y porque había que resguardarse, porque no sabías, porque podías perder el trabajo, porque... Mira, en Mendoza hoy hay persecución a la masonería dentro del Poder Judicial. Y si buscas en los diarios, cuando Mendoza, que es la primera logía del interior del país, así como la primera de Buenos Aires, del interior, o de todo lo que es la geografía de Buenos Aires, Mar de Luz, instalamos nuestro taller, lo menos que nos deseaban en los diarios de la provincia era, porque nos hicieron una nota, que nos llevaran a la hoguera. Y te estoy hablando del 2009, no te estoy hablando del siglo pasado, te estoy hablando de hace un par de años. Entonces creo que estas son las cosas que pasan. Los regímenes autoritarios, cualquiera, puede ser democrático el régimen autoritario. La interrupción del respeto a la ley y al orden constitucional no necesariamente lo hacen los gobiernos de facto, muchas veces lo están haciendo los gobiernos democráticos. No sé si te satisface la respuesta o si querés seguir preguntando. Sí. Primero agradecerle la exposición, que creo que ha sido brillante y esclarecedora, y luego preguntarle, en el caso de que una mujer quiere iniciarse, ¿cómo tendría que hacer para acercarse? Y luego la segunda pregunta sería, ese proceso en el alma del cual usted hizo mención, ¿qué produce en la persona para poder lograr ese nivel que yo definiría como tolerancia frente a la diferencia, ¿no es cierto? Y lo que yo veo aquí, por ejemplo, que es una unión muy importante en seres muy diversos, con cada uno su individualidad respetada. ¿Qué ocurre internamente? Y perdón por la pregunta, no sé si corresponde. No, a ver, yo creo que lo más importante que podemos hacer es desestigmatizar la institución. Y eso me parece que es clave. Vamos por partes, y me olvido porque los años son un poco déspotas, le pido que me lo recuerde. ¿Cómo se hace? Hoy estamos en las redes, tenemos página web, estamos en Instagram, en Facebook, algunas logias tienen TikTok. Nos pueden ubicar por distintos medios. También están estos espacios en donde mucha gente después se acerca, la noche de los museos, hay eventos de difusión que hacen que la comunidad se pueda acercar. Los requisitos: ser mayor de edad, en este caso ser una mujer, una subjetividad femenina, y ser un sujeto iniciable. Y acá vamos con esto del sujeto iniciable, que parece que es de lo que yo quiero hablar, porque me vengo diciendo y ninguno me pregunta. Era la parte que me aprendí. O sea, ustedes también tienen que entender un poco esto, si no, estamos en un problema. Bueno, ser un sujeto iniciable no es pertenecer a una determinada clase social, ni tener un determinado coeficiente intelectual, ni tener una determinada nivel académico o catedrático, ni una determinada edad, ni una nacionalidad, ni una creencia particular, ni una determinada ideología política.
Ser un sujeto iniciable es ser una persona que en un momento de su vida se plantea los mismos interrogantes que el ser humano se ha planteado siempre. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿Cómo puedo explicar la existencia toda del universo? Y ahí podremos entrar con todas las teorías creacionistas, científicas o religiosas, porque el Big Bang también es una teoría creacionista. Dicho esto, cualquier mujer que tenga la edad legal, en este caso son 18 años, y que quiera poner en tela de juicio todo lo que tuvo por verdad hasta el día de hoy, hasta el día de su presentación, que quiera nutrirse de valores, de virtudes, que quiera poder mejorar intelectualmente y personalmente, es un sujeto inicial. Es eso, simplemente eso. Quiero yo trabajar y ser una mejor persona. Quiero legarle a mis espacios en donde estoy una forma distinta de ver las cosas y de pensar. Si somos las mismas y digamos, somos los mismos físicamente, pasamos por los mismos lugares, pero no somos los mismos que ayer, porque la vida nos atraviesa, porque hay un montón de vivencias que nos cruzan y que nos hacen que tengamos otras miradas. Entonces, desde ese lugar, todos pueden ser sujetos iniciales y todos pueden ser bienvenidos a las puertas de la institución. Una puerta que es sectaria, sí, no entra el que quiere, entra el que pasa por las entrevistas. ¿Y qué es lo que buscamos? Y acá, bueno, que sean un sujeto inicial, que quieran reconocer que dentro de cada una de nosotras tenemos cosas para mejorar, que necesitamos reconocernos para saber qué es lo que podemos mejorar, qué podemos darle a estos espacios, qué podemos darle a la sociedad. Dicho esto, todo aquel entonces que quiera cambiar y que quiera cuestionar las cosas, todas sus creencias, sus posiciones hasta el día de hoy, que quiera tener una escucha asertiva, que pueda dialogar francamente pero respetuosamente, puede ser parte de la institución. Y se preguntaba qué es lo que hace la masonería. La masonería tiene un método, tiene un instrumento. Su método siempre es circular, pedagógicamente circular. Vamos a volver a las mismas cosas y las vamos a seguir profundizando. Porque es gradual, como la escuela primaria, como la secundaria. Tiene un instrumento, el rito. Nosotros somos ritualísticas, ustedes nos han visto entrar, hay un orden para hablar. Hay una invocación o una convocatoria, invocamos a la sabiduría, a la fuerza y a la belleza para abrir nuestros trabajos. Sabiduría, fuerza y belleza que no pertenecen a ninguna ideología, posición filosófica ni religión particularizada o segregada, sino que atraviesa a todo, a la existencia toda. Entonces, su método, su instrumento y la posibilidad de generar espacios de escucha activa, sin necesidad de convencer al otro integrante de que está equivocado y que la razón la tengo yo. Poder generar espacios de debates respetuosos, tolerantes, en donde todas nos enriquecemos. Aquellos, como se daban en la polis griega, en donde podíamos debatir de todo, o se podía debatir de todo, y se trataba de buscar la mejor solución. Porque la masonería lo que tiene es la posibilidad de construir consensos a través del respeto. Y eso también es algo para poner en valor en estos tiempos actuales. En una sociedad de discordia, de violencia, de polarización extrema, la masonería tiene métodos y respuestas para salir a contribuir en la conformación de ciudades, comunidades seguras, respetuosas, tolerantes. Eso es, creo, la gran enseñanza que nos permite la masonería. No somos las mismas, y le puedo llegar a asegurar que no somos las mismas. Una vez en una radio me preguntaron, bueno, pero usted, dígame usted qué es lo que cambió.
Y me quedé un segundo callada y dije la soberbia intelectual. Porque quienes transitamos por la universidad adolecemos de soberbia intelectual. Nos la creemos. Y en algunas profesiones más que en otras. Los que no son la mano derecha de Dios son la izquierda. Y la verdad es que somos solamente asesores, simples asesores de la ciudadanía que ejercemos nuestras profesiones tratando de desarrollarlas de la mejor manera posible. Así que creo que eso es lo que hace, poder reconocer quiénes éramos para ser mejores. Recién dijimos que teníamos un método y teníamos un instrumento docente. Y tenemos un lenguaje. Un lenguaje que es universal, es el símbolo. El símbolo es lo que nos permite transitar de algo que es aparente, que es tangible, que es concreto, que me dice necesariamente que es la botella. Y la tengo acá la botella, y la botella tiene esta forma, y yo la puedo tocar. Y esto que me dice es todo la parte externa, es lo que se denomina en un símbolo el aspecto esotérico, para decirlo bien, pronunciando bien, y sacarnos las particularidades de las provincias en las que venimos. Pero detrás yo me puedo preguntar el contenido inteligible del símbolo, y la botella contiene. Puede ser una matriz, porque contiene agua, contiene vino, en el caso de los mendocinos, contiene aceite, contiene líquido. Ese contenido inteligible me da respuestas intelectuales. Pero detrás, ¿qué me dice a mí la botella? ¿Qué significa en mi vida la botella? ¿Cuál es el valor cultural, afectivo, emocional que me genera la botella? Y quizás me recuerda a una botellita que me puede haber regalado mi abuela, mi papá. Entonces, cualquier símbolo tiene tres lecturas groseras y rápidas. Ese aspecto tangible que me dice esto es esto. El contenido inteligible que me dice el aspecto intelectual, para qué sirve, qué contiene, qué hace, qué hago yo con esto, y qué me simboliza a mí, qué me dice a mí. No puedo decir nada, la verdad la botella a mí no me simboliza nada, buenísimo, porque la nada ya, filosóficamente hablando. Entonces, tenemos un método, tenemos un instrumento docente y tenemos un lenguaje simbólico. ¿Vieron hoy los emoticones? Los emojis. Ese es un lenguaje simbólico. La gente ve el dibujito y lo interpreta. Y en esa interpretación hay dibujitos que son más afables, que nos dicen algo. El dibujito que está enojado es el que está enojado, que simboliza estar enojado, el contenido inteligible, y que simboliza para mí esa cara de enojo que me hace acordar a mi jefe, a mi mamá, a mi vida. Es lo mismo. Entonces, la masonería, a través de estos elementos, busca que cada uno de nosotros vaya en búsqueda de las respuestas de sus propias respuestas, de su libre pensamiento, de su pensamiento crítico. Yo les puedo decir que es para mí esto, pero ese es mi pensamiento, y eso puede ser hasta mi absoluto. Pero mi hermana puede decir que es otra cosa, que para ella simboliza otra cosa, y vale y sirve. Vale, sirve, tiene valor, porque tiene que ver con su experiencia. Y entonces, la institución permite poner en valor a sus integrantes, sus experiencias, sus historias, sus saberes, sus habilidades. Y todo esto nos permite enriquecernos, nutrirnos y aprender. ¿Y por qué no cuestionarnos? Yo hasta ahora pensé que esto no era nada. Pero fíjate, me quedé pensando. Y pensar y repensar nos hace existir, diría Descartes, y por eso corrió del centro del universo a la divinidad, y empezó a regirse por la humanidad, teniendo en cuenta como centro de todo el hombre, y hoy pasaría lo mismo. La masonería con su método permite que seamos siempre, vayamos en búsqueda de pisos para seguir buscando y seguir volando sin techo. Muchas gracias. De nada. Sí. Con respecto a lo que respondías a ella sobre la iniciación, ¿también aceptan diversidad de género? Sí, por supuesto. ¿Ya hay integrantes? Sí. Yo no sé si ustedes escucharon, pero yo hablé en un momento de subjetividad. Sí. Pero muy bien, o sea, específicamente. Sí. Hasta acá respetamos las leyes del país, y en ese respeto de las leyes del país yo me tengo que basar por los documentos, ¿sí?
lo que no quiere decir que las miradas no intentan de ser integrales. Serenísima, hace un rato mencionaste al gran maestro de la Gran Logia Argentina, a Pablo Lázaro, y que hacen tenidas blancas en conjunto. Mi pregunta sería si hay algún proyecto para poder trabajar durante este año o en los próximos años, en los próximos tiempos, de una manera más institucional con la Gran Logia Argentina. Formalmente, yo le voy a contestar, formalmente le diría de que no está ese proyecto. Tácitamente sí está, porque de hecho lo hacemos. Pero esto también tiene que ver con los cambios culturales, porque también sabemos que se generan ciertas resistencias. Y buscamos en ese justo equilibrio, y también porque la masonería nos permite no solamente la templanza, sino ser prudentes y aplomados, y entender también que hay momentos. Y que a veces hay momentos para avanzar con determinadas cosas y hay momentos en donde hay que mantener lo que se avanzó para no generar mayores resistencias. No existe hoy un programa puntual, pero sí existe tácitamente. De hecho, hemos sacado declaraciones conjuntas y en algunos actos, algunas fechas patrias, hemos sacado difusiones conjuntas, que son formas de empezar a comprender que somos todos masones y que no tenemos los mismos principios, que tenemos las mismas finalidades y los mismos objetivos, tenemos orígenes institucionales distintos, no esenciales. Entonces yo le diría que hoy, así como quizás usted lo piensa, como yo se lo entendí, tal día, tal hora, tal cosa, no tan claramente, pero sí existe tácitamente esa posibilidad y de hecho lo hacemos. Sí, no hay problema. Quería preguntar por la masonería. Dijiste que era filosófica, progresista y filantrópica, más o menos, sobre todo lo filantrópico, ¿a qué se refiere? Bueno, primero la masonería trabaja con el concepto de la filantropía, que no tiene que ver exactamente con la caridad. La caridad es inmediata, se requiere, digamos, de alguna manera, es efímera, es inmediata. Hoy necesito un vaso de agua, necesito un vaso de agua y voy y te lo doy. La filantropía genera cooperación, genera participación colaborativa y permite sostener en el tiempo proyectos. La Gran Logia de Libres y Aceptados Masones tiene un proyecto muy interesante, más allá de que tiene esos 160 años, que es una menudencia, pero en esa menudencia nos llevan un montón de años y de tiempo, que es el Bernardino Rivadavia, que es un escuela-hogar, y nosotras, que llevamos mucho menos tiempo y que hemos logrado hacer bastantes cosas, dentro de nuestras posibilidades, pertenecemos a 2 espacios institucionales internacionales. Uno de ellos es la Federación Americana de Masonería Femenina, que es, digamos, aglutina a todas las grandes obediencias de América, de todo el continente americano, y la otra es CLIPSA, que es un llamamiento, es el llamamiento de Estrasburgo, de un montón de obediencias masónicas mixtas, femeninas y masculinas, y allí esos que no dependen de Inglaterra pueden trabajar con nosotras dentro del templo y nosotros dentro de sus templos. Llevamos por primera vez, hace ya un par de años, la Gran Logia Femenina Argentina llevó un proyecto, porque por lo general es una vez al año, se juntan y hay debates muy interesantes de la intelectual. Pero la Gran Logia Femenina Argentina, que entiende que el origen de la masonería es operativo y que aspira a honrar el origen operativo de la masonería sin menoscabar el origen especulativo que tiene también, o la faceta especulativa que tiene, llevó un proyecto como proyecto modelo para poderlo aplicar en nuestro país y que sirviera para otras geografías, para otros países, porque en este espacio hay integrantes de Asia, África, el continente europeo, el continente americano.
Ese proyecto se aprobó, que es un proyecto que desarrollaban en algún momento las dos logias del Valle de Mendoza y que venían trabajando en terreno fuertemente. Ese proyecto se aprobó y se aprobó por este organismo internacional y también por la Gran Logia Femenina de Argentina. Y es un merendero que está ubicado en una zona de ladrillos donde las mujeres son ladrilleras y trabajan en ese lugar en unas situaciones muy inhóspitas. Y el proyecto del merendero es integral, tiene base en lo que sería tratar de colaborar en la infraestructura, en la educación, en la salud, en el medio ambiente, para hacer actividades que sean amigables con el medio ambiente y enseñarles, y también trabajar aspectos cooperativos con esos grupos humanos. Ese proyecto es el proyecto que venimos sosteniendo en los últimos años, más allá que cada una de las logias tiene proyectos particulares, todos muy loables, realmente todos muy loables, pero lo pongo en valor porque también pudimos decir que era de la masonería en ese espacio. Trabajamos durante muchos años diciendo que éramos un grupo de mujeres, y después un día nos sentamos y les dijimos somos masonas, y esto lo está sosteniendo la masonería de la Gran Logia Femenina de Argentina y también la masonería de este llamamiento que se denomina Clipsas. Y lo cual, ¿sabes qué? Es maravilloso, porque ahora fuimos a hablar con el jefe de gobierno para ir en búsqueda de las soluciones que necesita ese espacio, y también fuimos como masonería. Porque también es el gran desafío, es poder insertarnos como una organización de la sociedad civil que somos y de la que tenemos muchas cosas para sentirnos orgullosas, y poder generar acuerdos marcos con los municipios, con los gobiernos, con las universidades, con los sindicatos del día de mañana, para poder dejar una semilla en los distintos espacios que haga a estas formas de construir sociedades más plurales, más diversas, multiculturales. Así que esos te diría que son, por lo menos el proyecto que sostiene la Gran Logia Femenina de Argentina, aparte de los que tienen todos los talleres. Bueno, maestra, muchísimas gracias por su... En nombre de la Gran Logia Femenina de Argentina, os agradecemos vuestro interés por compartir nuestro trabajo en este día. Nuestra tarea comenzó iluminando este templo con la luz de la sabiduría, de la fuerza y de la belleza. Clausuraremos nuestros trabajos apagando las llamas, pero esperamos que su fuego permanezca flameante en nuestros espíritus. Queridos hermanos, hermanas y amigos, os insto a poneros de pie. Querida maestra de ceremonia, cumplir con nuestro deber. Querida hermana segunda Cristina. En nombre de la belleza y sentimiento de amor y inspiración para nuestros corazones. De la fuerza, que es energía creadora de nuestros más elevados ideales. Y bajo los auspicios de la sabiduría, que es luz para nuestros espíritus, declaro cerrada esta solemne reunión blanca de la Gran Logia Femenina de Argentina, destinada a compartir nuestro quehacer con nuestros familiares y amigos. Invocamos al gran arquitecto del universo para que nos recuerde cada día de nuestra vida
que la verdad y el amor son los pilares sobre los que se sostiene el mundo, si somos capaces de trabajar para vivir en paz. Muchas gracias a todos por la presencia. Pido que permanezcan en sus lugares hasta que hacemos la salida protocolar. Gracias. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.